Buenos días y bienvenidos a este nuevo podcast de la Fundación Formación y Futuro, el espacio donde exploramos las últimas tendencias e innovaciones que están transformando el mundo que nos rodea. Hoy nos adentramos en un campo fascinante que está revolucionando la atención médica, la realidad virtual. ¿Se imaginan poder mejorar la atención integral del paciente de forma sostenible y escalable, tratar fobias, aliviar el dolor crónico o rehabilitar pacientes después de un derrame cerebral? Todo ello a través de experiencias inmersivas y personalizadas. Pues esto ya es una realidad, gracias a empresas pioneras como VR Pharma, nuestra invitada de hoy. VR Pharma está a la vanguardia de la transformación de la atención médica mediante la realidad virtual, desarrollando soluciones innovadoras que mejoran la calidad de vida de los pacientes y optimizan los procesos clínicos. En este episodio nos acompaña Mireia Sigarrán, CIO VR Pharma, donde exploraremos cómo la realidad virtual está cambiando la forma en que entendemos y practicamos la medicina. Así que, acompáñenos mientras descubrimos el potencial de esta tecnología disruptiva y cómo está abriendo nuevas puertas en el campo de la salud. Buenos días, Mireia. En primera lugar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del podcast. Mi primera pregunta es, ¿cómo te describes a nivel profesional? Tu background, experiencia, etcétera. En definitiva, ¿cómo has llegado hasta aquí? Bueno, yo de formación soy ingeniera química e ingeniera industrial, pero bueno, siempre me ha gustado mucho, sobre todo, innovar, ¿no? Encontrar soluciones. Empecé trabajando en una empresa de industria química, sobre todo en exportación a nivel internacional, con China, Brasil. Y bueno, y la verdad es que allí aprendí un montón de negocios, de también intraemprendimiento, ¿no? Dentro de esa empresa, pues, creamos una nueva línea que llevé yo para el sector textil, etcétera. Pero entonces es verdad que cuando, bueno, fui madre, ¿no? De la segunda niña, pues allí salió de mí una necesidad, mía personal y decidí, pues, emprender. De aquí un poquito que llega VR Pharma y todo lo que estamos haciendo ahora. Perfecto. O sea, VR Pharma nació a través de esta necesidad que detectaste o identificaste después del nacimiento de tu segunda hija. Sí, correcto. De hecho, bueno, al ser madre, es verdad que en parte, en la primera niña ya me lo planteé, ¿no? Porque yo viajaba muchísimo, y además a países muy lejos y estaba semanas fuera, semanas seguidas, ¿no? De fin de semana incluido. Y pensé, ostras, tengo un bebé en casa y ya estoy por allí, ¿no? Pero bueno, ese no era mi momento. Pero cuando nació mi segunda niña pensé, ostras, me he perdido mucho, ¿no? De estar con mi bebé en el primer caso y esto fue complicado, ¿no? Esa conciliación cuando viajas tanto por trabajo es muy complicada. Entonces decidí que, bueno, step by step, ¿no? Iría viendo qué quería yo hacer y encontrar mi posición y, bueno, emprender, innovar en alguna cosa. Entonces, cuando ella, la pequeña, tenía año y medio, 2, es cuando ingresamos en el hospital varias veces. Y allí viví de primera mano, bueno, muchas cosas que se viven en un hospital con niños pequeños, ¿no? El qué significa sujetar a tu hija, en ese caso era muy pequeña, es verdad, sujetarla para que estuviera quieta, no solo entre ellos, sino también varias enfermeras. Al lado tenía a mi hija mayor, que tenía 4 años, ¿vale? Es decir, muy mayor tampoco era. Quedó 100% traumatizado de ver cómo tratábamos a la pequeña, ¿no? Bueno, fue para cosas bueno, tontas no, pero cosas que pasamos todos por ello, es decir, inserción de vías analíticas, ¿no? Entonces allí la mayor, bueno, ya no quería entrar en ningún centro médico. La pequeña, lógicamente, era un bebé, entonces no tenía más remedio. Pero la mayor, es la que lo pasó peor, aunque no fue para ella la inyección, ¿no? Entonces de ahí salió un poquito esta necesidad de encontrar alguna cosa para ayudar a estos niños, porque no era una cosa mía puntual, ¿eh? Vas a urgencias y de pediatría, ¿no? Y todos son lloros, ¿no? Entonces las vías dan mucho miedo, las agujas también.
y al final son procesos que todos terminamos haciendo en algún momento de nuestra vida y que no duele tanto y que se puede superar perfectamente. Simplemente es un miedo que tienen los niños, ¿no? Entonces, bueno, encontrar una solución para que estos momentos se vivan de una forma más tranquila, más normal, Sí. fue pues bueno, ese punto de partida que inició todo lo que estamos haciendo ahora. Perfecto. Mireia, una vez tú identificaste la necesidad, ¿no? Por experiencia propia, ¿la contrastaste con profesionales del hospital? Si esto era muy asiduo. Sí, 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 correcto. De hecho, claro, yo no soy, ya lo he dicho antes, soy ingeniera industrial, química, no vengo de este sector, del sector salud, entonces era un sector completamente nuevo para mí, ¿no? Entonces lo que hice fue concertar 5 reuniones con 5 hospitales diferentes de mi zona, de Cataluña. Am, Creo que eran 3 privados y 2 públicos o al revés, ¿vale? Es decir, cogí hospitales de diferentes perfiles. Me compré por Amazon varias gafas de realidad virtual para luego devolverlas. Y lo digo tal cual. Comprobamos aquí con mi marido también qué gafa nos gustaba más para esas reuniones y fui a las reuniones con los hospitales con un PowerPoint y una gafa, ¿no? Y allí tuve reuniones con estos hospitales, con gerencia, innovación. Algunos ya tenían la figura del director de experiencia del paciente, que no en todos los hospitales está, pero bueno, alguno ya estaba. Y nada, y presenté la idea, pregunté si sería algo que podría ayudarles a ellos, no solo a los pacientes, sino también al equipo de enfermería y equipo médico. Y la verdad es que las 5 reuniones fueron excelentes, ¿no? De hecho, de allí salió el primer cliente. Esa reunión con la gafa de Amazon. Así que sí, lo primero que hice no es hacer ningún business plan, que a lo mejor, no lo sé, puede ser un error o no. En mi caso, tuve la idea y me fui directo a hablar con el cliente final, que eran los hospitales. Sí. Bueno, muy, muy bien, ¿no? Al final validaste si había una necesidad real en el mercado, que lo que nos encontramos a día de hoy, ¿no? Y también por experiencias previas, es que mucha gente cree en una tecnología o en una solución, la desarrolla, invierte una gran cantidad de tiempo y de dinero y después se da cuenta, hace su business plan, pero la parte para mí esencial del business plan es si de verdad hay una necesidad en el mercado. Y se dan cuenta que después, pues, todo lo que han invertido no triunfa o no llegan los números. ¿Por qué? Pues porque esa necesidad no está, no existe. Muchas veces sí que la puedes crear, pero son cosas bastante complejas. Entonces, Mireia, la fase de ideación, una vez hiciste, ¿no? Todo el estudio de mercado, sino que tú estuviste hablando con 5 hospitales, chequeando con profesionales, etcétera, si esta idea era viable, ¿no? Si existía la necesidad. ¿Cómo fue toda la fase de ideación, ¿no? De creación de VR Pharma? ¿Creasteis un equipo multidisciplinar, integrando personas del sector médico que estaban en contacto directo con pacientes? Dentro de un hospital, ¿incorporasteis diferentes perfiles? Me refiero médicos, enfermeras, el especialista en experiencia de paciente, a departamento de IT, etcétera. Un poco cómo fue, ¿no? El inicio está claro, tú identificaste y a partir de aquí que identificas la necesidad, ¿cómo construyes VR Pharma? Bueno, a ver, en mi caso, yo creo mucho en ir rápido y fracasar rápido. De hecho, esto también es porque antes de crear VR Pharma, hice lo contrario con 2 posibles proyectos, míos, ¿no? Es decir, cuando nació mi segunda niña y pensé: "Ostras, no quiero viajar tanto, ¿no? Quiero estar más aquí, necesito un cambio". Pensé en 2 posibles proyectos. En uno estuve 3 meses haciendo un business plan, em, y luego, papelera, ¿no? En otro, hice también el business plan y empecé a hablar con posibles clientes, pero de forma mucho menos como proactiva o mucho menos agresiva, ¿no? Y también a la peperera. Entonces, en este tercero hice al revés. Cogí y dije, yo tengo una idea, me compro una gafa, lo voy a probar, ¿no?
antes de hacer un business plan, antes de hacer números, etcétera. No sé si es lo correcto o no, pero es lo que hice para ir rápido, fracasa rápido y sigue, ¿no? Papel gira y sigues. Entonces, en este caso, después de estas reuniones, me fui a Figueras. Bueno, allí tengo familia que son médicos y tienen clínicas. Entonces, allí fui, bueno, a observar cómo eran pues, esos procedimientos de punciones de los niños, ¿no? Vacunas, una vacuna, dos vacunas. Bueno, hablamos con algunas familias y observaba, tomábamos notas, hablábamos con las doctoras, bueno, un poco todo esto, ¿no? Con los niños. Y luego también con el primer cliente hospital, que es el Hospital General de Cataluña, fue aquí en Sant Cugat, que es donde vivo yo. Allí también. Allí pues fuimos también en pediatría, tienen allí salas para vacunación, etcétera, y estuvimos con enfermeras, pediatras, etcétera. Luego cogimos también a una psicóloga especializada en Child Life y bueno, con todas esas observaciones, todas las entrevistas a profesionales sanitarios, a el usuario final, que es el niño y familias, ¿no? Y la doctora en Child Life, hicimos lo que es el primer storytelling de la primera terapia de VR Pharma, que es esa terapia, bueno, que ahora ya ha salido publicada, que es Young Heroes o Pequeños Valientes, ¿no? Entonces, con esa terapia, bueno, pues empezamos a hacer las primeras pruebas con el primer prototipo, porque una cosa es el contenido y otra cosa la tecnología, ¿no? Claro, vale, pues el primer prototipo es lo que digo, el ir rápido fracasa y sigue, ¿no? Bueno, pues el primero fracasó. Entonces, sí, así, tal cual. Un aprendizaje. Podríamos decir que es un aprendizaje, en vez de un fracaso, que aquí está como muy inculcada, ¿no? Perdona que te haya interrumpido, pero la palabra fracaso, yo soy más de aprendizajes. Al final, si no pruebas, no aprendes, ¿no? Y aprendes de los errores que cometes. Correcto, el contenido de hecho era perfecto. De hecho, es el mismo contenido que aún tenemos de Young Heroes, de este concreto de niños pequeños. Lo que pasaba es que la herramienta, es decir, la parte tecnológica, la parte de user interface, no era la adecuada. Necesitaba 4 o 5 clics. Las enfermeras no tienen tiempo. Clics me refiero a pues, botones en pantalla. La gafa, para encenderla necesitabas un mando. Las enfermeras no conocen, digo enfermeras, me refiero a personal médico, no conocen normalmente esas tecnologías o no las utilizan normalmente. Algunas a lo mejor son muy techies, otras a lo mejor no tienen tiempos. Bueno, entonces era demasiado difícil de utilizar para ellas. Para el niño era genial, pero no para el usuario de la tecnología. Entonces fundamos la empresa con un partner tecnológico, es decir, todo esto fue como proyecto mío personal. Sí. Y luego es cuando fundamos la empresa, en el 2021, con el partner tecnológico y con todo lo aprendido, hicimos el MVP, que es el inicio de lo que tenemos ahora en el mercado. Perfecto. Pues mira, antes de avanzar la historia, ¿no? Con el partner tecnológico, me ha gustado mucho un par de cosas que has dicho y me gustaría tirar un poco para atrás, ¿no? Durante la fase de desarrollo involucraste a familias y al final también involucraste al último eslabón de la cadena de valor, ¿no? Que es el paciente, en este caso el niño. Las familias estuvieron abiertas entiendo que testeasteis la solución con el niño, ¿no? Con niños de diferentes edades, entiendo, ¿cómo los segmentasteis un poco? Explícame cómo hicisteis esto y también la sensación que obtuvisteis de los niños, ¿no? Porque sí que es verdad que las gafas de realidad inmersiva muchas veces son incómodas hasta que el cerebro no se te acostumbra. Entonces, claro, como son un one shot, al final, ¿no? Que no es el niño que haya jugado en casa, sino que llega y se la pone en la consulta, como también me has contado, ¿no? Que os encontrasteis que en una fase era el que tiene que aplicar esto, que es muchas veces la enfermera o el personal sanitario, si no es ah, propenso a utilizar tecnología, pues le cuesta más, no la usa, no quiere invertir tiempo. ¿Cómo fuisteis solucionando estos pequeños eslabones? Bueno, hay muchos temas a comentar, ¿no? La primera pregunta
que has hecho, esto de las familias, ¿no? Como si están abiertas, no están abiertas. Claro, nosotros cuando probamos la tecnología, el primer prototipo, ¿no? Fue con el hospital. Entonces, quien ofrece esa terapia es el hospital. Es la enfermera que va a pinchar a tu niño, es esa persona que ya conoces, ¿no? Es personal médico. Entonces, no nos encontramos en ningún caso de las familias, ni aún ahora, no. Esto no. Al contrario, gusta mucho, mucho. De hecho, de las mejores valoraciones que tenemos son por parte de familias, con 99% de satisfacción para arriba. Con lo que por parte de las familias no ha habido nunca un problema, ¿no? Lo entienden y en un minuto se entiende perfectamente lo que se busca con esto, que es empoderar a esos niños y no engañar, sino empoderarles para que vean que ese pinchazo es algo bueno para ellos y que no duele tanto y que lo pueden superar perfectamente, ¿no? Por parte del niño les encanta. Es verdad que no es para todos, y esto lo digo no solo con esta tecnología, sino con todas las tecnologías de realidad inmersiva, ¿no? Es decir, hay niños, por ejemplo, y nos hemos encontrado de cualquier edad, que quieren ver la aguja. Dicen, no, yo quiero ver que me estás pinchando, quiero verlo, ¿no? Entonces, este niño no te falta, es decir, la tecnología es para ayudar cuando es necesario, no es una obligación, ¿no? Pero los niños que tienen miedo, los niños cuando lo utilizan, también muy bien, la verdad. Y por parte de la tercera pata, ¿no? Que es la parte del profesional médico, aquí, bueno, hay un poco de todo, ¿eh? Nos hemos encontrado, yo creo que siempre pasa con nuevas tecnologías, con nuevas propuestas que son disruptivas o que no se han utilizado antes o que no se conocen muy bien. Y esa sensación de decir, bueno, un momento, yo siempre lo he hecho así, ¿no? Me estás ofreciendo esto, el niño no lo va a ver y si se me miedo a ese cambio o a qué puede pasar o a perder tiempo, ¿no? Es decir, yo tengo 10 minutos por niño, no tengo tiempo de explicarle qué es esto, tal, no sé, no. Entonces sí que hay nos hemos encontrado varias veces una resistencia a probarlo o a implementarlo, ¿no? Pero bueno, por esta razón hemos trabajado tanto en la user interface, ¿no? En que sea muy, muy, muy fácil de utilizar. Es decir, ahora no damos formación de cómo se utiliza la máquina porque no es necesaria. Nuestra formación es de contenidos. Es decir, dentro de nuestra farmacia, ¿qué hay y para qué se utiliza? No es el cómo se utiliza la gafa, no, porque no es necesario. Es un plug and play. Reciben el kit, reciben un QR y un flyer. Allí ven un vídeo de medio minuto donde te dice aprietas este botón, aprietas esto, todo se conecta solo y está listo para usar. Es decir, no tienen que hacer absolutamente nada. Y para utilizarlo es poner la gafa y darle al play, ¿no? Entonces, esta parte de tiempos y de dificultad de uso de la tecnología la hemos medio eliminado, ¿no? Es verdad que igualmente, bueno, fácil no es, fácil no es. Bueno, pero bueno, está muy bien, ¿no? Al final resolvisteis la experiencia de usuario incorporando, ¿no? Y hablando mucho, pues, con el usuario final, o en este caso, el previo al final. Pero para mí la pregunta, ya es un poco trampa, ¿eh? Bueno, un poco trampa no, y es la pregunta de transformación digital. ¿Cómo solucionasteis? Porque seguramente, modificando la user interface, ¿no? O la usabilidad de la aplicación, aquí ya os ganasteis una parte del público que era reticente a esto. Pero la otra parte reticente, que ya es el miedo al cambio o a salir de la zona de confort, ¿cómo lo solucionasteis? Evidencia clínica. Evidencia clínica. No solo para esto, para muchas cosas. Si tú quieres trabajar en salud, tienes que tener evidencia clínica. No puedes decir, mira, esto funciona porque lo digo. No. Entonces, nosotros tenemos 9 estudios clínicos, 5 terminados, 4 en marcha. Evidencia clínica. Es un punto difícil porque necesitas financiación, necesitas mucho tiempo, paciencia. Nosotros, es decir, yo, por ejemplo, que no soy del sector, me ha sorprendido lo que requiere en tiempo. La evidencia, recopilar esos estudios, finalizarlos y no solo finalizarlos, luego publicarlos. Llevamos un año esperando una publicación y la semana pasada nos dijo ya la revista que en 1 o 2 semanas lo publicaban. Entonces, llevo un año esperando. Para mí esto, ¿no?
desde mi background, esto no es normal. En cambio, para la investigadora principal, ¿no? La doctora Mercedes de la Cruz, en este caso, esto es 100% normal, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas y muchas barreras. Y el tema de la reticencia al cambio, bueno, con la evidencia clínica se soluciona un poco, es decir, no es para todos igualmente, pero cuando tú les enseñas, no, no, es que esto está clínicamente validado, hemos hecho este estudio, mira los resultados, aquí, aquí, aquí se utiliza, ¿no? Conseguir algún early adopter, ¿no? Que lo prueben, que lo toquen, que lo vean y que vean que la intención es ayudar, no es añadir más trabajo a su flujo. No, no, mi intención, la intención de Viar Pharma y yo creo que de todas las personas que estamos en estos sectores es ayudar, ¿no? Es el impacto social y este impacto social tiene muchas patas. No es solo para el paciente, en este caso niños, adultos o no, trabajamos con todas las edades, pero sino también con el equipo médico. No es lo mismo estar en urgencias y estar horas trabajando con niños que no paran de llorar o que tienes que aguantarlos, o, ¿sabes? Y tienes que intentar poner la vía 3 o 4 veces y no lo consigues. Ostras, no es lo mismo esto que trabajar con un niño que está tranquilo. No es lo mismo. Entonces, yo creo que, bueno, poco a poco, a través de la evidencia clínica, a través de experiencias, de darle visibilidad, de que lo testen, lo prueben, ¿no? Lo toquen, lo vean, pues bueno, vamos poco a poco. No sé, no, a ver, al final es entenderlo todo, ¿no? Porque no es fácil, que muchas veces no pensamos, bueno, pues crear una empresa tecnológica, es pim pam, tengo una idea, la saco al mercado y todo va fantásticamente bien, y no es la realidad, ¿no? Entonces, aquí es donde íbamos y sobre todo para mí un punto muy, muy importante, ¿no? Es en la introducción, ¿no?, de nuevas tecnologías es esto, las personas, cómo lo aceptan, cómo lo integran en su día a día. En vuestro caso, pues bueno, aparte de la evidencia científica, supongo también que ya se dieron cuenta que a nivel de optimización de procesos, ¿no?, internos, pues oye, reduces drásticamente el tiempo por paciente. Y por otro lado, que en el sector médico, ¿no?, también, corrígeme si me equivoco, hay un índice muy elevado de burnout sobre los profesionales. Entonces, si consigues, ¿no?, que tu paciente, de estar llorando y que tardes, ¿no?, pues tengas que poner 2 o 3 vías, etcétera, 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 reduzcas el tiempo, pero además todo el ambiente sea mucho más agradable, pues para el profesional también, oye, es una buena solución. Muy bien, pues perfecto este punto, y ahora ya te dejo que pasemos al punto ya de desarrollo tecnológico. ¿Cómo lo hicisteis? Todo el desarrollo, etcétera, con vuestro partner, ¿cuál es esta parte de la historia, no? Bueno, es nuestro socio, es experto, ¿no? Es una joint venture experta en tecnologías inmersivas. Entonces, claro, en toda la parte de lo que es el desarrollo del primer MVP, ¿no? Nos fue muy bien, porque lógicamente tienen un equipo enorme de programación, de full stacks, de gente dedicada a Unity, de front-end, back-end, ¿no? Entonces esto nos fue muy bien para poder crear esa primera semilla, prototipo, que ahora ya no está mucho más desarrollado, ¿no? Pero lógicamente esa parte nos fue excelente. Entonces ese conocimiento fue esencial. Yo no soy programadora, entonces pues necesitábamos esa parte muy importante. A partir de allí, pues bueno, creamos las primeras experiencias con Unity. Tenemos diferentes experiencias, algunas son 3D programadas, otras no, otras son en 360, es decir, entornos reales que existen. Y empezamos a hacer la validación clínica, es lo primero que hicimos. El primer año, nuestro objetivo era encontrar colaboraciones con centros médicos para probar y validar esa tecnología y validar nuestras hipótesis, porque al final tú tienes una hipótesis, ¿no? La hipótesis era, bueno, pues un programa en el que un avatar, ¿no? Pincha en realidad virtual al mismo tiempo, en el mismo brazo al niño que le están pinchando en realidad, va a ayudar al niño a, uno, entender que esa vacuna o ese pinchazo lo puede, ¿sabes? No duele tanto. Dos, que es una cosa buena y que le da superpoderes, ¿no? Es decir, es algo que te están haciendo para que estés mejor, ¿no?
y 3, va a disminuir el dolor y la ansiedad del niño. Entonces, eso era la hipótesis, ¿no? Eso se tenía que validar. Y de aquí todo ese desarrollo fue enfocado a ese camino, de validación inicial. Muy bien. Y una pregunta para a la hora de diseñar la historia, ¿no? O sea, toda la interface, etcétera, lo que pasaría, el contenido, ¿aquí os apoyasteis en psicólogos o solo con el equipo del desarrollador? Ya empezasteis a crear simulaciones. No, no. Aquí no sé, siempre nos hemos apoyado bueno, en psicólogos y en doctoras y doctores. De hecho, al inicio yo tuve la gran suerte de encontrarme gente que creyó en nuestro proyecto, em, en mí también, ¿no? Y eran doctoras, no sé, la Maite Garolera, la Pilar Villalobos, la Alicia Cavacas, ostras, Ariana Torres, que es psicóloga en Child Life, ¿no? Entonces, bueno, toda una serie de personas que creen en ti, creen en tu proyecto, estaba en el Cinti también, con las Vicente Casanellas. Bueno, entonces tuve esa gran suerte de que de forma voluntaria me ayudaron a crear todas esas experiencias de alguna forma, ¿no? Y de ir a sus clínicas y de ver y de poder estar. Esto fue, ellos siempre estaré muy agradecida por todas esas personas que desde un principio creyeron en mi historia, en lo que yo quería hacer y en este proyecto que hemos creado de forma conjunta, ¿no? Y sí. Pues súper interesante, ¿no? Porque al final es esto, tú pones lo que es VR Pharma, ¿no? Y tanto a nivel de no sé cuántos trabajadores sois a día de hoy, pero al final, si analizas, ¿no? Todo el proceso, puedes decir que has conseguido crear un equipo multidisciplinar de diferentes especialidades, backgrounds, etcétera. Y yo creo que una cosa muy valorable es que has conseguido, ¿no? Que tejer o construir puentes entre todos con un mismo objetivo para llegar a este producto final, ¿no? Que está teniendo tanto éxito. Finalmente, para mí, la última pregunta, no sé si estás trabajando, estáis, VR Pharma está colaborando con hospitales nacionales o estáis saliendo ya a nivel internacional. Y si es así, si os encontráis que las validaciones que habéis tenido a nivel nacional también se pueden utilizar a nivel internacional o hay otros problemas con todo esto. Je, es una pregunta interesante porque es una de las barreras de entrada que hay en ese sector, yo creo, ¿eh? Es decir, sí que nos hemos encontrado, cosa que yo no me había planteado, la verdad, ¿no? Yo pensaba, hago el estudio clínico, pues ya lo he validado y ya lo puedo utilizar en otros sitios. Y sí que nos encontramos tanto a nivel nacional como internacional que hay muchos centros que igualmente quieren validarlo ellos, cosa que yo no acabo de entender por qué. Es decir, no, es una cosa que aún estoy intentando descubrir qué y por qué y cómo, ¿no? Es decir, aunque tengas 9 estudios, pues aún prefieren primero o probarlo de forma gratuita, o a validarlo ellos, ¿no? Es decir, que muchas veces la forma de entrada a un centro continúa siendo la investigación. Entonces, claro, nosotros ahora estamos en la fase de implementación. Esto no significa que no sigamos haciendo validación clínica. Lógicamente, cada vez que entramos en un nuevo departamento o creamos nuevas experiencias, allí vamos a hacer investigación clínica. Pero, por ejemplo, si ya tenemos un estudio con 300 niños en punción en los brazos, 300 niños, ¿no? ¿Tenemos realmente la necesidad de hacer otro igual en otro centro del mismo país? No lo acabo de entender. Pero bueno, se nos pide mucho. De forma internacional estamos entrando en Colombia ahora, allí a través de distribución. Sí, estamos en 2 hospitales allí, hemos empezado hace muy poco y justamente uno de ellos está haciendo un estudio ¿con qué? Con pulsiones en niños. Bueno, Está muy bien, ¿eh? Está genial y estoy súper orgullosa y y mi y estoy muy agradecida de poder haber, empezado en Colombia, pero es una cosa que yo como Mireia, no hablo de Biofarma, pues a veces bueno, me parece interesante ver que igualmente tienes que seguir haciendo con el mismo contenido, y mismo procedimiento otros estudios, ¿no? Con otras instituciones. No sé si también pasa a otras startups o solo somos nosotros, pero entiendo que es una cosa que es del sector. Yo sé que es muy importante la validación
sé que estamos trabajando en hospitales con pacientes, en nuestro caso, con adultos también, pero es que estamos muchas veces trabajamos con niños. Entonces, lógicamente, es muy importante y yo, bueno, siempre lo digo y lo estamos haciendo. Justo este año hemos empezado 3 estudios más. Entonces, siempre apostaremos para la validación clínica. Por lo tanto, estoy, ya digo, muy agradecida de que en Colombia hayamos podido empezar a trabajar con la Universidad del Bosque, allí haciendo este estudio. Pero es verdad, y no mentiré, ¿no?, que me sorprende que, bueno, que es una barrera que tenemos las startups en salud, ¿no? Porque al final bueno, tú intentas comercializar, intentas, ¿no? Y bueno, y es un mercado difícil. Sí, sí, sí. De acuerdo. Sí, sí, además es esto, ¿no? Que dices, bueno, entiendo que están validadas por entidades homologadas, que entonces en otros sectores, cuando algo está validado, ¿no? Por ejemplo, empresas como SGS o Bureau Veritas, etcétera, eso te vale para todo el mundo, no para un solo cliente. Los clientes mismos no lo piden, oiga. Pero bueno, son cosas del sector que creo que Todos los sitios, ¿no? Es decir, no que un niño por vivir en un, no lo sé, en España igual, ¿eh? En Sevilla o Barcelona o Bilbao, es el mismo niño. Es decir, al final somos todas personas, ¿no? Sí que es verdad que entre centro y centro hay procesos que cambian, eso está lógicamente, ¿no? Es muy claro. Pero al final las personas somos personas, ¿no? Entonces es, bueno, a ver cómo seguimos y si entre toda la comunidad, porque hay muchos estudios. Nosotros he hablado de Biar Pharma, pero ¡buah! A nivel internacional hay centenares de estudios clínicos utilizando la realidad para dolor y ansiedad y funciona. Entonces, bueno, a ver cómo conseguimos ayudar al sector. genial, seguro, seguro que lo conseguiréis. Oye, Mireia, pues nada, yo para finalizar, darte las gracias por tu tiempo. Ha sido un podcast, una entrevista súper interesante. Además, nos has contado todo, ¿no? La visión 360, no solo el éxito final, sino todos los aprendizajes, ¿no? Que te has ido encontrando desde el momento que tú decidiste emprender, ¿no? Y encontrar la solución, etcétera. La verdad es que muchas, muchas, muchas gracias y espero que te hayas sentido a gusto en este podcast. Te lo agradecemos de la Fundación Formación y Futuro. Muchísimas gracias, Xavi.